con lápiz azul voy a determinar todas las cruces, con lápiz rojo los triángulos y con lápiz verde las circunferencias para ir encontrando cada una de las soluciones. Entonces, para poder resolver este tipo de ejercicio, es sumamente importante poder determinar una fórmula que nos ayude a poder determinar una generalidad, ¿ya? Porque la primera dice, ¿cuántas cruces hay en la fase 13? Y nos vamos a hacer 13 figuras. Aquí está hecha hasta la 13. No vamos a generar más figuras. Solamente con estos datos vamos a tener que buscar alguna regularidad. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nos vamos a fijar acá. Siempre vamos a ver la diferencia que existe entre la cantidad de cruces. En la fase 1 hay 3, en la 2 hay 4, y en la fase 3 tenemos 5. 1, 2, 3, 4, 5. Luego, una vez que nosotros ya hemos trasladado los datos de esta imagen a una tabla de valores, vamos a buscar acá su diferencia. ¿Cuál es la diferencia que existe entre 3 y 4? Más 1, 3 más 1, 4. 4 más ¿cuánto me da 5? Más 1, ¿cierto? Entonces, aquí voy a encontrar una fórmula para la fase X, o sea, para cualquier fase. ¿Qué es lo que hacemos siempre? ¿Qué es lo que siempre vamos a hacer acá? Vamos a buscar la diferencia, que es 1, y esa diferencia lo vamos a multiplicar por X, que es la cantidad de la fase, ¿cierto? Luego, a este 1, yo me tengo que preguntar, si la diferencia es 1, ¿me falta o me sobra para llegar a 3? Me falta, ¿cierto? Por lo tanto, al 1 le debo sumar. ¿Cuánto le debo sumar al 1 para llegar al primer valor de la fase 1? Para llegar a 3, le tengo que sumar 2. Recordar acá que cuando multiplico un 1 por una variable, solamente queda la variable porque el 1 es neutro multiplicativo. Entonces acá encontramos la fórmula para determinar las cruces de las que están con azul. Así que vamos a marcar aquí con azul. Esta es la fórmula que me permite encontrar cualquier fase. Probemos. Si reemplazamos en el X voy a decir que el X es la fase 1. Entonces yo reemplazaría en esta fórmula. X más 2. ¿Qué nos vale X? 1 más 2, 3. Perfecto. Ahora quiero ver la fase 2. ¿Cuántas cruces deben salir? 1, 2, 3, 4, ¿cierto? Entonces reemplazo el 2 en la fórmula. La fórmula es X más 2. O sea, X vale 2 más 2 son 4. Luego, 1, 2, 3, 4, 5. En la fase 3 son 5. Veamos si nos resulta si la fórmula también coincide. X más 2. ¿Qué fase estamos? En la fase 3. Más 2, 5. Y efectivamente se cumple 3, 4, 5. Por lo tanto, si me pregunta ¿cuántas cruces hay en la fase 13? Entonces, en la fase 13 voy a tener que reemplazar ¿dónde? Aquí adentro, ¿cierto? X más 2. ¿Pero cuánto vale X? Vale 13, porque X es la fase. Entonces decimos 3 más 2, 15. Perfecto, son 15. De igual manera, vamos a resolver ahora la fórmula para encontrar los triángulos, porque la pregunta dice, ¿cuántos triángulos hay en la fase 16? Entonces vamos a generar aquí lo mismo anterior, una tabla de valores. Aquí vamos a poner la fase y acá adentro vamos acá a escribir la cantidad de triángulos que existen. Entonces tenemos fase 1, fase 2, fase 3. ¿Cuántos triángulos tenemos en la fase 1? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tenemos 7. En la fase 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tenemos 12. En la fase 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Los voy a contar nuevamente para no perderme acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, efectivamente. Ya. ¿Qué es lo que hacemos en este caso? Lo mismo que hicimos en el caso anterior. ¿Qué fue eso? Calcular siempre las diferencias que existen entre la cantidad de triángulos de una fase con la anterior. Entonces, ¿cuál es la diferencia aquí? 5 más ¿cuánto me da 12?
pero dije la respuesta. 7 más ¿cuánto me da 12? Más 5. 12 más ¿cuánto me da 17? Más 5. ¿Qué dijimos nosotros? Que si queremos encontrar la fase X, ¿qué es lo que vamos a determinar acá? Siempre la diferencia multiplicado por X. ¿Cuál es la diferencia? 5. Entonces aquí escribo 5X. Luego tengo 5. Observo el primero y digo, el 5 para llegar al 7, ¿me falta o me sobran valores? Me falta, ¿cierto? Por lo tanto, al 5 le voy a tener que sumar ¿cuánto para llegar a 7? Le voy a sumar 2. Entonces, aquí encontramos la fórmula para determinar la fase X, cualquier fase, de los triángulos. Veamos si es cierto. Vamos a probar. Con X igual a 1. Para probar, para validar el resultado. Entonces va a decir 5 por 1, que es el número de fase, más 2. Y eso nos da 7. Para la segunda fase, 5 por 2 más 2. 5 por 2, 10 más 2, 12. Para la tercera fase, diríamos 5 por 3 más 2. 5 por 3, 15 más 2, 17. Quiere decir que la fórmula está correcta. ¿Cuál es la pregunta que tenemos ahí? ¿Cuántos triángulos hay en la fase 16? Entonces, para la fase 16, vamos a tener 5 por 16, que es la fase, recuerde que el X es la fase, más 2. Y multiplicamos, entonces, 5 por 16 más 2. Y eso nos da 82. Entonces tenemos 82 triángulos. Aquí teníamos 15 y 82 es correcto. Muy bien. Ahora, ¿cuántos círculos hay en la fase 13? Vamos a hacer lo mismo que hicimos anteriormente y vamos a determinar la fase y acá tenemos la circunferencia. ¿Cierto? Entonces tenemos fase 1, fase 2, fase 3. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En la fase 1 tenemos 9. En la fase 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Inmediatamente ahí voy viendo la diferencia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15. ¿Qué es lo que hacemos? Buscamos la diferencia. Más cuánto me da 9 más 3, 12. 12 más 3, 15. Por lo tanto, para la fase X, ¿qué es lo que debemos hacer? La diferencia, que es 3, lo multiplicamos por X. Tengo un 3 para llegar al 9, debo sumar. ¿Cuánto? 6. Entonces esta es la fórmula. Para determinar cualquier fase, la fórmula va a ser 3x más 6. Vamos a comprobar. Cuando x vale 1, entonces nos daría 3 por 1 más 6. 3 por 1, 3 más 6, 9. En la fase número 2, 3 por 2 más 6. 3 por 2, 6 más 6, 12. 12, muy bien. Y x más, perdón, la fase 3, x vale 3. Entonces sería 3 por 3 más 6. 3 por 3, 9, más 6 son 15. Efectivamente coincide, por lo tanto hemos validado que la fórmula es la correcta. Y nos pregunta acá, ¿cuántos círculos hay en la fase 13? ¿Qué debemos hacer entonces? Vamos a reemplazar el 13 en la fórmula. ¿Cómo quedaría? Quedaría 3 por 13 más 6. ¿Ya? Entonces multiplicamos 3 por 13 más 6, eso nos da 45. Por lo tanto tenemos 45 triángulos. 45 triángulos. Entonces 45 es lo correcto. Ahora vamos a resolver el D. Nos pregunta acá, dice, encuentre la generalización para cada uno de las siguientes
tenemos, ¿cuáles son las fórmulas? Cuando pregunta, encuentre la generalización para cada una de las secuencias de la fase X, ¿qué debemos hacer? Tenemos entonces X más 2, ¿cierto? Que sería para las cruces, aquí está, X más 2. Luego, 5X más 2, 5X más 2, perfecto. Y luego la última dice 3X más 6, 3X más 6. ¿Ya? Así que tenemos la D también correcta. Una vez que nosotros somos capaces de encontrar la fórmula, entonces recién podemos resolver la D, F y G. Nos dice, ¿en qué fase hay 23 cruces? ¿Se dan cuenta que ahí la pregunta es distinta? Dice, ¿en qué fase? Ya nosotros reemplazamos la fase inicialmente. En la fase 1 habían 7, en la 2 habían 12, en la fase 3, 17. Nos preguntaba acá, ¿y en la fase 16 cuántas cruces habrá? Ahora la pregunta es distinta, dice, ¿en qué fase? Desconocemos la fase que sí hay 23 cruces. Entonces, vamos a la fórmula de las cruces. Las cruces. ¿Cuánto daba las cruces? ¿Cuál era la fórmula? X más 2. Nos está diciendo. Entonces, las cruces, vamos a hacer acá mejor. Las cruces van a ser igual a ¿cuánto? A la fórmula de las cruces, que es X más 2. Entonces nos está diciendo en qué fase, está en la fase, hay 23 cruces. O sea que este valor es 23. ¿En qué fase hay 23 cruces? ¿En qué fase? Con el puntero voy a... ¿En qué fase existen 23 cruces? Entonces el más 2 lo paso restando. 23 menos 2 es igual a X. Y 23 menos 2 va a ser 21. Entonces, en la fase 21, recuerde que aquí en la fase 21 existen 21 cruces. Lo mismo, entonces, esta es de la E. Lo mismo debemos hacer para poder calcular ahora la F. Entonces, la F es con rojo. La F. ¿Qué hacemos en la F? ¿En qué fase hay 77 triángulos? Tenemos la fórmula de los triángulos. Decimos que los triángulos van a ser a 5x más 2. ¿En qué fase hay 77 triángulos? Quiere decir que la cantidad de triángulos van a ser 77. Eso va a ser igual a 5x más 2. El 2 lo paso restando, forma una ecuación de primer grado. Quedaría 77 menos 2 es igual a 5x. 77 menos 2 serían 75. Es igual a x. Continúa acá. 70, y este 5 vale. ¿Qué hago con ese 5 que está multiplicando al x? Lo paso dividiendo. Serían 75 dividido en 5 va a ser igual a x. Entonces usted divide ahora 75 en 5 y eso nos da 15. Quiere decir que en la fase 15 existen 77 triángulos rojos. Entonces tenemos esa lista. Y ahora la G. Dice, ¿en qué fase hay 87 círculos? Nosotros sabemos que los círculos es igual a 3x más 6. Entonces, está diciendo acá, ¿en qué fase hay 87 círculos? Quiere decir que la cantidad de círculos es 87. Y eso es igual a 3x más 6. 87 menos 6 es igual a 3x. El 3 que está multiplicando al x pasa dividiendo. Entonces eso nos quedaría 87 menos 6, 81. Y dividido en 3 nos da la cantidad. Entonces 81 dividido en 3, eso da 27. Entonces tenemos 27 igual a x. Quiere decir que en la fase 27 existen 87 círculos verdes. Y ahí está efectivamente la fase 27. ¿Ya? Si al momento de revisar el video existe alguna duda, pregunta o consulta, entonces en la próxima clase usted me va a preguntar
lo que no le haya quedado claro. Vamos a revisar ahora la segunda actividad online. Aquí está la segunda actividad online. Tenemos ahora fósforos, ¿ya? Tenemos una cantidad de fósforo en cada una de las fases. ¿Cuántos fósforos tiene la figura 35? Entonces, nosotros no vamos a hacer 35 dibujos, ¿cierto? Entonces, inmediatamente, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos una tabla de valores donde nosotros vamos a transcribir la cantidad de fósforo y la fase. Entonces, esta va a ser la fase y esta es la cantidad que existe en la fase 1, 2 y 3. En la fase 1 dice, ¿cuántos fósforos tiene la fase 35? Bueno, entonces vamos a encontrar una fórmula para saberlo. No vamos a dibujar 35 veces la regularidad de los fósforos. Entonces contamos. 1, 2, 3, 4. Tenemos 4 fósforos en la fase 1. En la fase 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En la fase 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Entonces inmediatamente buscamos la diferencia que existe entre ellas. Siempre la diferencia para estos primeros ejercicios es constante, ¿ya? Si no fuera constante, entonces tendríamos que hacer otra cosa y sería cuadrática. Deberíamos descomponer los números. Pero si es constante, entonces lo hacemos de esta manera, ¿ya? Entonces aquí sería más 6 la diferencia y luego más 6. ¿Cómo encontramos la fórmula? Para encontrar una fórmula, una fase n, dice ahora, antes estaba escrito como x en el otro ejercicio, ahora vamos a decir, para determinar la fase n, ¿qué debemos hacer? La diferencia multiplicado por n, que es el número de fase, y le vamos a sumar o restar. Si 6 es la diferencia, para llegar a 4, al 6, ¿le sumo o le resto? Le resto. ¿Cuánto le tengo que restar al 6 para llegar al primer dígito, que es 4? Le debo restar 2, ¿cierto? Entonces, aquí encontramos la fórmula de, de los fósforos, ¿ya? Entonces, si me pregunta por la fase 35, en la A, ¿qué deberíamos hacer? Es decir, 6 por n, que es el número de fase, en este caso es la figura 35 o la fase 35 menos 2. Entonces ahí tendríamos 6 por 35 menos 2, 208. 208. Esa es la cantidad de fósforos que existe en esa fase. Vamos a ver si es la misma, 208. Muy bien. B. Ideal habría sido poner la respuesta, pero ya no lo hicimos. B. ¿Cuántos cuadrados tiene la figura 63? ¿Cuántos cuadrados? Entonces ahora habría que hacer una para los cuadrados, ¿cierto? Porque hicimos una fase para los fósforos, que era una pregunta, y ahora pregunta por la cantidad de cuadrados, así que tendríamos que volver a hacer otro cálculo numérico para poder determinar aquello. Entonces, aquí va a ir la fase y el número, pero ahora el número de qué es? Va a ser el número de cuadrados. Entonces tenemos la fase 1, la fase 2 y la fase 3. ¿Cuántos cuadrados hay en la fase 1? Un cuadrado. ¿Cuántos cuadrados hay en la fase 2? 1, 2, 3. Aquí tenemos 1, 2, 3. ¿Cuántos cuadrados hay en la otra fase? 1, 2, 3, 4, 5. Ahora estamos analizando la cantidad de cuadrados. Ojo con eso, en la fase para los cuadrados. Eso va a ser un cuadrado. 4 palitos, un cuadrado. Entonces aquí hay 1, 3 y 5.
¿qué hacemos inmediatamente? Calculamos esta diferencia. 1 más 2 son 3, y 3 más 2 son 5. Por lo tanto, entonces, vamos a determinar la fórmula para la fase n. La fórmula sería la diferencia multiplicado por la fase. Como la fase es n, vamos a decir 2n. Tengo 2 de diferencia, tengo que llegar al 1. ¿Al 2 le sumo o le resto? Le resto. ¿Cuánto le tengo que restar al 2 para llegar al 1? Un 1. ¿Ya? Entonces ahí encontramos la fase. Y nos pregunta, ¿y en la fase 63, cuando n es igual a 63, cuántos cuadrados van a haber? Entonces decimos 2 por 63, 2 por 63, menos 1. Multiplicamos entonces 2 por 63 menos 1, 125. 125. Hay 125 cuadrados en la figura 63 y efectivamente es 125. Luego nos dice en la C. Encuentro una expresión algebraica reducida para la cantidad de fósforo de la figura n. Ya lo encontramos, ¿cierto? Para la cantidad de fósforo de la figura n va a ser 2 cantidad de fósforos. Eso va a ser 6n menos 2. Esa es la cantidad de fósforo. Encuentro una expresión algebraica que era exactamente esta. Encuentro una expresión algebraica reducida para la cantidad de cuadrados. Eso es ABC, esto es ABCD. Para los cuadrados sería entonces 2n menos 1. 2n menos 1, que es la fórmula que encontramos aquí arriba en el B. ¿Ya? Esa fórmula siempre tengo que encontrarla antes, porque si no tendría que dibujar 63, hacer 63 figuras que no lo vamos a hacer, ¿cierto? Porque ocupamos la matemática a nuestro favor para poder encontrar la solución. Luego, en el E, y en el E que nos dice, ¿qué figura tiene 58 fósforos? O sea que, ¿qué quiere saber aquí? Quiere decir que los fósforos es igual a ¿qué fórmula? La fórmula de los fósforos es 6n, n menos 2. ¿Cuántos fósforos? Dice, ¿qué figura, o sea, qué fase, la n, tiene 58? 58 fósforos va a ser igual a 6n menos 2. Vamos a pasar sumando el menos 2 porque es positivo, va a quedar 58 más 2 es igual a 6n. Entonces, esto va a ser 60 igual a 6n. 58 más 2, 60. Ahora el 6 lo pasamos dividiendo. 60 dividido en 6 va a ser igual a n, y 60 dividido en 6 va a ser 10. Es igual a n. Por lo tanto, podemos decir que en la figura 10 existen 58 fósforos. Y por último, esto es la ABCD, esto era la E. Y ahora resolvemos la F. ¿Qué figura tiene 39 cuadrados? Entonces decimos, los cuadrados van a ser iguales ¿a quién? A 2n menos 1, ¿cierto? ¿Cuántos cuadrados tengo ahí? ¿Cuántos cuadrados? ¿Qué figura tiene 39 cuadrados? 39 va a ser igual a 2n menos 1. Entonces paso el 1 que está restando, lo paso al otro lado sumando. 39 más 1 es igual a 2n. 39 más 1 son 40. Es igual a 2n. Y el 2 que está multiplicando a n lo paso dividiendo. 40 dividido en 2, 20. 20 es igual a n. Y ahí hemos encontrado la cantidad, en la fase 20 existe la cantidad de 39 cuadrados. Y aquí están las soluciones para comprobar la respuesta que acabamos de encontrar. Las voy a dejar en la siguiente página. Acá. Les pido que por favor puedan resolver estos ejercicios de forma personal en su hábito de estudio para que practiquen y me puedan preguntar las dudas que puedan tener al respecto.